En marzo de 2010, México quedó paralizado por un misterio que parecía sacado de una película de suspenso. Una niña de apenas 4 años llamada Paulette Guevara Fara desapareció de su propio cuarto, en un condominio de lujo en Huixquilucan, Estado de México. La noticia corrió como pólvora y en cuestión de horas se convirtió en el caso más mediático de la década. Lo que nadie imaginaba era que esta historia, que comenzó como una búsqueda desesperada, terminaría convirtiéndose en uno de los enigmas más inquietantes y controvertidos de la historia reciente del país. Paulette era una niña con discapacidad motriz y dificultades para hablar. Sus padres, Lisette Fara y Mauricio Guevara, mantenían una vida acomodada y mediática. La pequeña vivía rodeada de cuidados, enfermeras y comodidades, pero también de una dinámica familiar marcada por tensiones. El 21 de marzo de 2010, después de un viaje familiar a Valle de Bravo, Paulette fue puesta a dormir en su cama, en su propia habitación. Nadie sabía que esa sería la última vez que la verían con vida. A la mañana siguiente, la madre notó algo extraño: la cama estaba vacía. Pensó que la niña podía estar con su hermana o con las niñeras, pero la búsqueda dentro del departamento no dio resultados. La familia entró en pánico y reportó la desaparición. Lo que siguió fue un despliegue mediático nunca antes visto. Cámaras de televisión, periodistas, policías, psicólogos, ministeriales y hasta vecinos comenzaron a formar parte del circo mediático. La pregunta era sencilla: ¿cómo podía desaparecer una niña sin dejar rastro dentro de su propio hogar? El caso atrajo la atención no solo por la desaparición, sino por la forma en que los padres y familiares reaccionaban frente a las cámaras. Lisette, la madre, daba entrevistas constantes, a veces con una frialdad que inquietaba al público. El padre, Mauricio, parecía más reservado, pero tampoco transmitía la desesperación que muchos esperaban. Desde el primer día, las sospechas comenzaron a crecer. ¿Estaban los padres ocultando algo? El entonces procurador del Estado de México, Alberto Basbas, tomó el caso personalmente. Se implementaron operativos masivos en perros, rastreadores, helicópteros, brigadas de búsqueda. El condominio entero fue revisado en varias ocasiones. La habitación de Paulette fue inspeccionada con detalle. Las cámaras grababan absolutamente todo, incluso entrevistas dentro del cuarto. Y, sin embargo, nada. No había rastros de secuestro, ni señales de violencia, ni pistas claras. Era como si Paulette se hubiera desvanecido en el aire. Los medios no tardaron en convertir la tragedia en un espectáculo. Programas de televisión transmitían las entrevistas en vivo, analizaban cada gesto de los padres, cada palabra. Las redes sociales hervían de teorías. Algunos decían que había sido un secuestro planeado, otros que los padres estaban involucrados, otros más que se trataba de un crimen encubierto por la posición social de la familia. Todo México hablaba de Paulette, y entonces, 9 días después de la desaparición, ocurrió el giro más macabro de todos. El 1 de marzo, el cuerpo de Paulette fue encontrado en su propia cama, el lugar exacto donde se habían realizado múltiples inspecciones, donde habían estado periodistas, policías y familiares. Según la versión oficial, el cadáver estaba atrapado entre el colchón y la base de la cama, envuelto en cobijas. La noticia fue tan impactante que muchos se negaban a creerla. ¿Cómo era posible que nadie hubiera visto el cuerpo durante tantos días? Las imágenes del hallazgo se volvieron virales. El propio procurador dio una conferencia de prensa mostrando fotos del cuerpo dentro de la cama. La versión oficial fue que la niña se había movido durante la noche, se deslizó accidentalmente entre el colchón y la base, y murió asfixiada sin que nadie lo notara. En otras palabras, en un accidente doméstico. Pero para la opinión pública, esa explicación no tenía sentido. ¿Cómo podían los perros rastreadores, los investigadores y las cámaras no haber detectado nada? ¿Cómo podían las niñeras y la madre dormir a metros de distancia sin percibir el olor del cuerpo en descomposición? Las dudas se multiplicaron. El caso Paulette se convirtió en un enigma nacional. La madre, Lisette, fue duramente criticada por sus extrañas declaraciones. En una entrevista televisiva, aseguró que no tenía idea de lo que había pasado y que no entendía por qué la gente la veía como culpable. Sus gestos frívolos y comentarios superficiales la hicieron blanco de odio en redes sociales. El padre, Mauricio, se mantuvo más al margen, pero también fue cuestionado. La familia entera quedó bajo sospecha. Cana el tiempo. Surgieron teorías de todo tipo. Algunos afirmaban que la niña había muerto accidentalmente por descuido de las niñeras y que la familia había encubierto el hecho hasta que el cuerpo apareció. Otros aseguraban que alguien de la familia estaba directamente involucrado y que las autoridades habían fabricado la versión del accidente para protegerlos. Incluso hubo quienes hablaron de conspiraciones políticas, señalando que el caso ocurrió justo cuando el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto,
se proyectaba para la presidencia. El procurador Bas presentó la conclusión oficial a muerte accidental, pero la falta de credibilidad fue tal que, semanas después, tuvo que renunciar a su cargo. La indignación pública fue demasiado grande. El caso Paulet quedó marcado no solo por la tragedia, sino por la enorme desconfianza hacia las autoridades, los medios y la misma familia. Hasta hoy, es recordado como un misterio sin resolver del todo, donde las explicaciones oficiales nunca convencieron a la mayoría. Los documentales, series y videos sobre el caso abundan. En 2020, Netflix lanzó la serie Historia de un crimen en la búsqueda, basada en el caso, lo que volvió a poner el tema en boca de todos. Nuevas generaciones conocieron la historia y revivieron las mismas preguntas que atormentaron a México en 2010. ¿Qué pasó realmente con Paulet? ¿Fue un accidente absurdo, un crimen encubierto o algo mucho más oscuro? Más allá de las teorías, lo cierto es que el caso Paulet se convirtió en un espejo de la sociedad mexicana, la desconfianza en la justicia, el poder de los medios para convertir una tragedia en espectáculo y la facilidad con la que los juicios sociales pueden destruir reputaciones. Hasta el día de hoy, cada vez que se habla de misterios en México, el nombre de Paulet surge como uno de los más escalofriantes y polémicos. La habitación donde todo ocurrió sigue siendo un símbolo de lo inexplicable. Durante días, periodistas estuvieron dentro de ese cuarto, grabando, entrevistando, revisando, sin notar que el cuerpo de la niña estaba a escasos centímetros. Esa imagen, la de un cuerpo escondido a plena vista, resume la esencia del misterio. ¿Cómo puede algo tan evidente permanecer invisible durante tanto tiempo? Esa es la pregunta que 15 años después sigue sin respuesta. Y quizás esa sea la razón por la cual el caso Paulet no deja de fascinar y horrorizar a partes iguales. Porque no se trata solo de la muerte de una niña, sino de la certeza de que la verdad fue manipulada, que hubo secretos guardados, que las piezas nunca encajaron del todo. Es un recordatorio perturbador de que la realidad puede ser más desconcertante que cualquier ficción. Este es el legado oscuro del caso Paulet Guevara Fara. Una historia real que México jamás olvidará. Un misterio que desafía la lógica y una herida abierta que nunca terminó de cerrar.